Hermanos, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más estar delante de su presencia, un día más, una mañana más, para poder estar juntos, para escuchar la escuela dominical. Alabo el nombre de nuestro Dios porque ha sido bueno y ha estado con nosotros. Y antes de comenzar, permítame enviar un cordial saludo a nuestra hermana Consuelo Espinosa de Reyes y a nuestro hermano Hermes González, pastores de la Iglesia Renuevo de Dios. Y a todos y cada uno de ustedes, hermanos, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo fraterno para gloria de nuestro Dios. Y hermanos, pues antes de comenzar con este tema maravilloso, es un tema que en lo personal es muy interesante, se me hace muy interesante, que habla acerca del manejo de las emociones y la salud emocional. Entonces, de pronto sé que podría ser un tema un poco complicado. Por tanto, pues pidámosle al Señor que Él sea el que nos ayude, el que habla en nuestras vidas, el que ponga en nosotros entendimiento para poder escuchar su palabra. Y así, hermano, donde usted está, les invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y me acompañe a hacer esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor maravilloso, por tu presencia, porque tú has sido grande y maravilloso y has estado con nosotros, Señor. Una vez más, Señor, un domingo, Señor, nos permites estar delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, para alabarte, Señor, y servirte, para escuchar tu palabra, para aprender de ella, Maestro eterno. Por eso te rogamos, Señor Jesucristo, que hoy en esta hora tú nos ayudes, Señor. Padre eterno, te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para ser entendidos, oidores, hacedores de tu palabra y no solo olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder presentarnos siempre delante de tu presencia, Señor, como obreros dignos, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas, toma nuestros corazones, Señor. Toma mi vida, Señor, y usa mi vida como a ti te plazca, Padre eterno, para gloria de tu nombre, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi ser, Señor. Que no haya nada, Señor, que impida que hoy podamos estar delante de tu presencia. A cada uno de mis hermanos, Señor, limpia su mente, su corazón, Señor. Pon en nosotros, Señor, un oído atento, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra y a ser hacedores de la misma, Dios eterno. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe a través de estos momentos que serán para disponer, Señor, tiempo para escuchar la escuela dominical, Señor. Que tú, Señor, hables, Señor, en hermosa manera, Señor, a cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje, Padre eterno, que escuchan esta enseñanza, Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Padre bendito, en el nombre de tu amado Jesucristo te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros en estos momentos. Que tú, Señor, quites todo impedimento, todo aquello, Señor, que impida, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, maravilloso. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y pues bueno, hermanos, gracias a Dios estamos aquí nuevamente reunidos y pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, para gloria de nuestro Dios. Entonces, les comentaba, hermanos, que hoy, el día de hoy, vamos a ver un tema muy interesante. El día de hoy nos toca el tema manejo y salud emocional. Vamos a ver qué es el manejo de las emociones, qué es la salud emocional, cómo llegar a estos puntos, qué sucede cuando mencionamos como hijos de Dios estos temas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la verdad bíblica. Ayúdame a leerlo, hermano, por favor. La verdad bíblica dice, la Biblia nos enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestras emociones deben ser renovadas por Él, para que vivamos conforme a su voluntad, agradable y perfecta. Y bueno, hermanos, pues más adelante vamos a retomar esto, solo como mención. Dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, todo lo que es nuestro ser, todo lo que es nuestra naturaleza humana necesita, debe ser renovada.
para que podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Y por quién va a ser renovada? Pues por medio de Dios, ¿verdad? Dios es el que nos va a ayudar a renovar todas estas emociones, todas estas situaciones, cómo las manejamos. Y ahora le invito a que me ayude a leer la verdad bíblica aplicada, la cual nos dice: los hijos de Dios necesitamos vivir en obediencia y bajo sujeción del Espíritu Santo, para que nuestras emociones no nos controlen y aprendamos a manejarlas, dando así honor a Dios a través de una vida madura y fructífera. Dice que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos vivir en obediencia. Nosotros no nos dejamos guiar por las emociones, por lo que de pronto si me siento feliz hago las cosas y cuando me siento triste pues no las hago. Si estoy enojado a lo mejor vocifero, grito, me enojo, pateo y hago cosas que después me provocan grande dolor, y no solo a mí sino a los que me rodean. Entonces, por eso, hermano, la verdad bíblica nos dice que nuestras emociones no nos deben de controlar, sino que nosotros debemos de aprender a manejarlas, a vivir con ellas, porque de esta manera es como nosotros vamos a poder dar honor, gloria y alabanza a Dios, y nuestra vida va a ser fructífera, y nuestra forma de interactuar pues va a ser una manera madura. Las personas van a reconocer que somos personas maduras, que no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y esto, hermano, pues esto va a surgir pues a través de la sujeción hacia el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro pasaje bíblico. Le invito a que busque en la palabra de Dios, acerque su palabra de Dios y ayúdeme a buscar las citas para gloria de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro, en la carta a los Romanos, en su capítulo 12, verso 1 y 2. Amén. Si ya lo tiene, hermanos, pues vamos a darle lectura juntos. Y la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, hermanos, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y pues bueno, nosotros vamos a ver en este día cuál es la voluntad de Dios. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el desarrollo integral, hermano. Vamos a ver que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros como hijos de Dios tengamos un desarrollo integral. ¿Y qué es lo que vamos a entender por un desarrollo? Nosotros sabemos que un desarrollo tiene que ver con el crecimiento. Entonces vamos a hablar de un crecimiento integral. Y mencionaba en la verdad bíblica que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el Señor, como lo vimos en algún momento, formó al hombre del polvo de la tierra y cuando estuvo formado, sopló hálito de vida, aliento de vida. Sopló en su nariz aliento y lo hizo un ser vivo. El Señor le dotó al hombre de un espíritu, de ese espíritu que tiene el deseo de buscar a su Creador, de ese espíritu que tiene ese anhelo por tener comunión con Él, que busca a su Creador. Y pues también vimos que tiene un cuerpo, tenemos un cuerpo humano, entonces tenemos estas situaciones, tenemos un cuerpo y tenemos espíritu, entonces es necesario tener un desarrollo integral, un crecimiento
que integre varias formas, varios aspectos, varias características de nuestra vida. Y vamos a ver, hermanos, que tengo desarrollo biológico. ¿A qué me refiero con un desarrollo biológico? A que cuando el ser humano nace, pues obviamente somos pequeños, somos indefensos, carecemos de muchas capacidades motoras, de muchas capacidades carecemos. Por lo tanto, pues somos pequeños. Y conforme va pasando el tiempo, nuestro cuerpo se va desarrollando, va creciendo, va cambiando, se va modificando y también se va adaptando a lo que es su entorno. Entonces aquí vemos que hay un desarrollo biológico. Y mi desarrollo biológico o nuestro desarrollo biológico, pues es integral. Todas las partes de nuestro cuerpo, de acuerdo a la información genética que haya en él, pues va a ir creciendo y va a ir cambiando de acuerdo a lo necesario. Después, hermanos, hablamos acerca del desarrollo intelectual. Aquí en el desarrollo intelectual leíamos en la palabra de Dios que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, aquí vemos que solo nuestro entendimiento no nada más está ahí. Y lo veíamos desde las cuestiones biológicas, desde que somos niños carecemos de ciertas capacidades mentales porque no se han desarrollado. Conforme la biología va desarrollando nuestro cuerpo, llega un momento en el que nuestro cerebro está listo y preparado para empezar con la adquisición de conocimientos de nuestro medio, el cual pues adquirimos a través de la repetición en casa, la familia nos enseña cómo se dice una cosa, empezamos a aprender vocabulario y por la necesidad de tener de expresarnos y de adquirir algunas cosas, pues empezamos nuestro intelecto empieza a desarrollarse. Y no basta con eso, sino que nuestro desarrollo intelectual pues lleva prácticamente toda nuestra vida, hermanos. Cuando somos niños, después de que nos enseñan en casa, nos mandan a las escuelas, ¿verdad? Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y hay otros grados y hay muchas personas que siguen estudiando, siguen cultivando el intelecto, siguen desarrollando su intelecto. Entonces, hermanos, vemos que esto es el desarrollo intelectual. Pero ¿qué cree, hermano? No solo quiere decir que las personas que van a universidades, escuelas, y tienen grandes grados de escolaridad son personas intelectuales. Porque el desarrollo de mi intelecto a veces quizás no hay la posibilidad, hermanos, de haber cursado tantos estudios. Pero el cultivar el intelecto, hermano, es cuando nosotros damos un tiempo a la lectura, a saber de las noticias, a la plática con otras personas que tienen contenido de valor para aportarnos. Entonces nuestro intelecto va creciendo. Cuando usted agarra la palabra de Dios y empieza a leer, nuestro intelecto va creciendo. Entonces se va desarrollando, no nos quedamos chiquitos, no nos quedamos pequeños, no nos quedamos con un intelecto como cuando éramos bebés, sino que nuestro intelecto se va desarrollando. Y obviamente pues nosotros tenemos que buscar la forma de tener ese desarrollo intelectual. Ahora vamos al área social. Si se está dando cuenta, hermano, todas estas áreas se van interlazando unas con otras y vamos viendo la parte social. ¿En qué momento inicio con esta cuestión del crecimiento social, el desarrollo social? Pues cuando nosotros empezamos a tener convivencia en grupos, que generalmente nuestro grupo, nuestro primer grupo es la familia, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, sobrinos, los más cercanos. Pero después nos vemos con la necesidad de ir avanzando, ir creciendo y nuestro primer contacto social pues es a través del preescolar, a través de la escuela. Porque ahí nosotros nos damos cuenta que nos encontramos con personas diferentes, con características diferentes, con cualidades diferentes, con formas de pensar diferentes.
Entonces, aquí vamos viendo cómo ese desarrollo social, conforme nosotros también vamos avanzando, vamos viendo y vamos teniendo la necesidad de ir adaptando ciertas cuestiones en nuestra mente acerca de cómo funcionan ciertos grupos, cómo se desenvuelven ciertas personas, cómo yo me puedo desenvolver dentro de ciertas áreas con algunas personas. Entonces también tenemos un desarrollo social. Ahora vamos a la cuestión laboral. Bueno, después de que pasamos por todas estas cuestiones de la escolaridad, pues necesitamos nosotros integrarnos a un mundo laboral, a un mundo de trabajo, en donde para nosotros es necesario poder laborar, pues para poder solventar ciertas necesidades que tenemos. Entonces aquí vamos viendo cómo en el desarrollo laboral hay veces que nosotros, ya sea que tengamos un oficio o una profesión, hay veces que no sabemos o que nos cuesta trabajo porque no sabemos a ciencia cierta cómo desarrollarlo. Pero aún ahí, hermanos, vamos a ver que hay un desarrollo laboral. Quizás yo empiezo sabiendo muy poco y conforme va pasando el tiempo, mi conocimiento, mis habilidades van mejorando, mis capacidades van mejorando y aumentando. Entonces aquí en el desarrollo laboral, pues también vemos que es parte, que lo va integrando. Ahora llegamos a el área profesional. Nosotros, hermanos, somos profesionales, necesitamos ser profesionales. Que cada área que nosotros vayamos a estar trabajando, pues debemos hacerlo lo mejor posible, porque así le agrada al Señor. Puedo ser un profesionista profesional, puedo ser un obrero profesional. Y esto, hermanos, lo mencionamos porque a veces estas cuestiones pueden causarnos cierta frustración, cierto recelo, cierto sentimiento ahí como de coraje y en otras personas envidia y muchas situaciones, pero justo de eso es lo que queremos hablar. En este desarrollo, hermanos, pues cada día tendremos que aprender a ser mejores en cada una de las áreas de las cuales estamos mencionando. Y por último, hermanos, y no por ser la menos importante, pero hay veces que es una de las áreas que dejamos muy hasta el final y de alguna manera imaginándolo como en un peldaño, en el último peldaño, y no en la base, sino en el último peldaño, el área espiritual, el desarrollo de nuestra área espiritual. Veíamos que al principio en la verdad bíblica mencionaba que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que el Señor nos dotó de un espíritu que busca de Él, un espíritu que se goza de alabar su nombre, un espíritu que necesita de Dios. Necesitamos de la presencia del Padre en nuestras vidas para poder desarrollar esta área espiritual. Y hay medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros podamos tener esa comunión íntima con Él. Y esta comunión íntima, hermanos, que este desarrollo de esta área espiritual nos va a ayudar en todas las anteriores que hemos mencionado. Nos va a ayudar en la biológica, en la intelectual, en la social, en la laboral, en la profesional. Esta área espiritual que muchas veces dejamos al final pasa a ser la base de nuestra vida, hermano. Por eso dice, hermano, en el texto que leímos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros ponemos, hermanos, esta área espiritual como base, es cuando nosotros podemos dar a saber, dar a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque así podemos dar testimonio, hermano, de lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo lo hace. Y ya mencionamos que no es a través de nosotros dejarnos manejar por nuestras emociones, sino que a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo manejar nuestras emociones.
Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice, el Señor Jesucristo, nuestro modelo emocional. Nosotros estamos justo en una búsqueda de ver cómo manejar todas estas situaciones y como siempre y por excelencia, hermano, nuestro Señor Jesucristo es el modelo emocional. Son las huellas que hemos de seguir para tener esta sanidad emocional. Y vamos a ver qué entendemos por modelo en este caso de lo que vamos a hablar. El Señor Jesucristo dice que es nuestro modelo. Entonces vamos a ver qué modelo es una persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es nuestro modelo emocional. Y vamos a ver, hermanos, acompáñenme a leer, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, para gloria de nuestro Dios. Les invito, hermano, a que lo lea conmigo. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, hermanos, aquí en la verdad bíblica, y lo hemos estado mencionando, el Señor nos hizo, fuimos hechos a imagen de Dios. El Señor Jesucristo evidenció su naturaleza humana y experimentó emociones, nos dice la escuela dominical. Entonces, hermanos, el Señor nos hizo y al momento de hacer al hombre conforme a su imagen y su semejanza, pues nos dio los sentimientos, nos dio las emociones. Y aquí nos dice que el Señor Jesucristo, pues evidenció su naturaleza humana, experimentando emociones. Si es nuestro modelo, desde luego que debió tener emociones. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en su capítulo 10, verso 21, para gloria de nuestro Dios. Y nos dice, y en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces aquí, hermanos, es muy claro, es muy clara la palabra de Dios. Jesús se regocijó. Sintió grande alegría, hermanos. Se regocijó, estaba lleno de alegría, lleno de felicidad. El regocijo que había en el Señor. Entonces, aquí vemos que el Señor experimentó alegría, desde luego que experimentó la alegría. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Juan, San Juan, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, verso 33. Amén, le invito a que lea conmigo. Y dice la lectura, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, hermanos, vemos aquí, el Señor tenía esa capacidad, hermano, de compasión. Dice, el Señor, al ver este cuadro que estaba llorando, pues dice que sintió ese dolor. Entonces el Señor Jesús, al ver a María ahí con ese sentimiento,
pues se conmovió de la situación que estaba pasando. Y más adelante, hermanos, en el verso 35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Entonces, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano, tomó la forma de hombre y desde luego que al igual que nosotros, tuvo emociones. En el primero vimos que tuvo regocijo, tuvo compasión, tal fue su compasión y la tristeza que después sintió. Y dice, Jesús lloró, se conmovió el Señor. Y vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 9, verso 36, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos, vamos viendo cómo el Señor iba viendo, iba sanando y tenía compasión de las personas que tenían dolor, que sufrían dolor, que había una cuestión ahí que los estaba atormentando. El Señor tuvo compasión de ellos. Entonces, vamos viendo cómo el Señor sí estuvo sujeto a estas cuestiones de los sentimientos. Ahora les invito a que en el mismo libro me ayude a buscar el capítulo 26, en sus versos 37 y 38, para gloria de nuestro Dios. San Mateo 26, capítulo 26, versos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, hermanos, aquí es cuando prácticamente el Señor ya iba de camino al Calvario. Entonces el Señor sintió gran tristeza y gran dolor por las situaciones y circunstancias que él ya estaba pasando. Y vamos viendo cómo el Señor Jesucristo tuvo estas emociones. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 5, nos dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. Voy a resaltar un poquito, dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, vemos, aquí es muy clara la palabra de Dios. Entonces, sí, al principio Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y el Señor tiene sentimientos, hermanos, pues vamos viendo cómo el Señor nos dotó de sentimientos. Y cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, también nos notó que Él, al venir a esta tierra, también tuvo sentimientos, también tuvo emociones, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios, en su capítulo 4, versos 13 y 14. 13 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, que de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres, y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Entonces, hermanos, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que el Señor, que nosotros debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, seamos moldeados a su imagen en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor tuvo emociones, desde luego que tuvo emociones y sentimientos. Entonces, dice que nosotros debemos de ser moldeados, y así como el Señor tuvo estas emociones, estos sentimientos, dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hermanos. Nosotros necesitamos tener esa templanza, esa firmeza, que no porque me sentí triste, porque algo me dolió, porque alguien partió y no sé qué hacer, la desesperación, la frustración, la soledad, y yo empiezo a tomar decisiones como alejarme, enojarme, aislarme. No, hermanos, sino que todo esto, hermanos, podamos nosotros ser moldeados y hacer lo que el Señor Jesús hizo. El Señor siguió y continuó su ministerio aún a pesar de todas estas emociones que él tenía. Así nosotros necesitamos ser moldeados a su semejanza. Dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después, hermanos, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando nosotros cuidamos de estas emociones, nosotros somos los que vamos a ir, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que lo leíamos en el anterior, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros cuidamos de nuestras emociones, nosotros vamos a ver, de acuerdo a estas lecturas, que debemos de tener una madurez emocional. Debemos de tener una madurez emocional, y aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos esta madurez emocional para ser útiles. ¿Y cómo vamos a llegar a esta madurez espiritual? Dice, identificar las emociones más frecuentes. Necesitamos ver, hermanos, cuáles son las emociones más frecuentes que yo voy teniendo. Por ejemplo, en qué momentos yo me enojo, cómo me enojo, qué es lo que hago cuando me enojo, cuando yo me entristezco, qué me causa tristeza, cuando tenemos frustración, qué nos causa frustración, estrés, desesperación, si hay algunas que sean más continuas. Nuestro primer paso, hermanos, sería identificar las emociones más frecuentes. O sea, ¿qué es lo que hay más frecuente en mi vida? ¿Cuáles de estas son las que están imperando o por las cuales yo me estoy dejando manejar? ¿El enojo, quizás? Todos los días me enojo, hacen algo mal y me enojo, las cosas no salen como quería y me enojo. O sea, ¿cuál es el sentimiento? Ya, hermanos, que tengo identificado cuál es el sentimiento que más impera en mí, el que más me domina, vamos a ver cómo reaccionamos ante ellas. ¿Qué es lo que yo hago cuando este sentimiento está ahí presente? ¿Cómo desahogamos, hermano? ¿Me enojo y aviento las cosas? ¿Me enojo y grito? ¿Digo cosas que no quiero?
¿Cómo las desahogo? Y hermanos, la intención de que nosotros podamos ver cómo reaccionamos ante ellas, cómo las desahogamos, es que nosotros podamos ver las áreas de oportunidad que tenemos, cómo menguarlas, cómo ser mejores. Y sobre todo, hermanos, ser empáticos con mis demás hermanos, con mis demás familiares, en todas estas áreas en las que nosotros nos desarrollamos. Si es en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, si es en la escuela, con mis compañeros de escuela. Si es con mis amigos, con mis hermanos, en el templo, en todas las áreas, amados hermanos, debemos de nosotros ser compasivos con los demás, comprender que pasan por las mismas situaciones que nosotros en cuanto a emociones se trata, y que no todos manejamos las emociones de la misma manera, hermano. Aunque somos hijos de Dios, aunque sabemos que quién es nuestro Padre y que Él nos enseña, no todos manejamos las emociones de la misma manera y no todos tenemos las mismas emociones. Entonces, veamos, hermanos, maneja tus emociones conforme a la Biblia. Hermanos, ya vimos cuál fue la reacción del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, fuimos viendo en algunos capítulos y versículos cómo el Señor tuvo estas emociones. Entonces, y también vimos cómo él iba actuando, ¿no? Sí, tuvo grande coraje, pero aún así sintió compasión de las personas. Tuvo compasión ante la muerte y de ver a María, de ver todo este cuadro de tristeza, tuvo compasión. Entonces, tuvo gran regocijo al ver que el Señor le revelaba cosas a los pequeños. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo tuvo emociones y que Él las manejó. ¿De qué manera las manejó? Estuvo enojado, sin embargo, tuvo misericordia, tuvo compasión de las personas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Ayúdeme a buscar Filipenses capítulo 2, verso 5. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el primero dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Los cristianos somos impactados por nuestras emociones. Vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en su capítulo 17, verso 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo efectivamente nosotros cuando estamos alegres, pues nos sentimos contentos, nos sentimos despiertos, nos sentimos más hábiles. Entonces, Dios espera que en nosotros haya este mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Que nosotros seamos impactados por nuestras emociones. Los sucesos alrededor de nosotros nos impactan y es inevitable no experimentarlos. Las emociones están relacionadas, hermanos, con todos los estímulos externos que nosotros tenemos. Entonces, los estímulos externos, pues, tienen que ver con todo esto que es la cosmovisión, y esto de la cosmovisión es la forma en la que nosotros visualizamos o comprendemos nuestro mundo, en la que nosotros comprendemos nuestro entorno. Y derivado de esta cosmovisión, hermanos, pues tiene un impacto directo en lo que es nuestra salud. Por ejemplo, cuando nosotros deprimimos, hay ciertos transmisores en nuestro cerebro, las neuronas,
ciertas sustancias que dejamos de producir. Entonces no solo afecta en una cuestión de entorno, sino en una cuestión física. Por eso, hermano, es importante que tengamos mucho cuidado y que identifiquemos estas emociones para que no nos lleven a sentimientos más profundos o cuestiones que pueden ser clínicas, como una depresión severa, como ansiedad, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, hermanos, que el no saber manejar nuestras emociones nos podría impactar cada vez más hasta llegar a cuestiones fisiológicas en nuestro organismo, en nuestro ser. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque tiene un impacto. O sea, si somos los cristianos, si somos impactados por nuestras emociones, pero si no las sabemos manejar, pues podría ir más allá. Entonces, el punto que sigue dice, nuestras emociones pueden estar sometidas bajo el control de Dios. Acompáñenme a leer en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 10, versos 4 y 5, que nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos, es clara la palabra de Dios cuando nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, efectivamente, hermanos, cuando nosotros nos sometemos bajo la obediencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios actúa sobre nosotros y por ser nuestras armas espirituales, pues son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, hermanos. Entonces, estas emociones, nosotros podemos someterlas a la voluntad de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Ciertamente, hermanos, si usted y yo intentamos hacer esto por nuestras propias fuerzas, sabemos que no es posible, porque el Espíritu de Dios es el que nos redarguye, el que nos instruye, el que nos corrige. Y a través de su Espíritu, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es, a través del Espíritu de Dios, como nosotros podemos poner bajo el control estas emociones. Y bueno, dice, ¿qué hacer con estas emociones que tenemos? Pues como lo estamos diciendo, hay que someterlas bajo la voluntad de Dios. Aquí en el punto anterior estamos viendo que el Espíritu Santo de nuestro Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para impulsarnos a dejar estos sentimientos en manos de Dios. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas emociones? Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en su capítulo 29, verso 11, que nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Escuche bien, hermano. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces aquí estamos hablando de qué? De que nosotros a través de este control, el Señor nos da el poder controlar estas emociones. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en su capítulo 16, verso 32. Dice, mejor es que tarde en airarse que el fuerte, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y si es cierto, hermano, dice, es mejor, es mejor que nosotros podamos tener el control de nuestras emociones. Cuando nosotros nos molestamos, perdemos el control de nuestras emociones, no sabemos qué hacer. Entonces, por muy fuerte que llegue a ser una persona, si tiene la visión nublada, no sabe qué hacer. Entonces,
Ayúdeme a leer en la primera carta, Timoteo, perdón, Timoteo 1, verso 7, que nos dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nosotros, hermanos, debemos de tener muy claro lo que el Señor nos está diciendo. Debemos estar muy conscientes de lo que Dios quiere para nosotros, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos, hermanos. Entonces, aquí es lo que nos dice el Señor. Entiende lo que vas a hacer. Sabe lo que estás haciendo. Comprende. ¿Y por qué todo esto, hermano? Ya que nosotros llevamos en cautividad, en cautiverio nuestras emociones, que las podemos sujetar, que las identificamos y que las podemos trabajar con ellas, dejándoselas al Señor, hermano, porque todo esto va a ser para gloria de nuestro Dios, para poder servir en su obra. Y bueno, todo esto, hermano, nos debe de llevar a lo que es la madurez y salud emocional. La madurez y la salud emocional. Hermanos, como hijos de Dios, sabemos que nosotros también tenemos estos sentimientos que de pronto por situaciones y circunstancias de la vida llegan. Enojo, tristeza, desesperación, duda, ansiedad. No las negamos, no las negamos, ni tampoco intentamos ocultarlas, hermano, sino que nosotros las reconocemos y necesitamos ponerlas bajo el control del Espíritu Santo de nuestro Dios. Para nosotros es importante que nosotros podamos dejarla en las manos de Dios y vamos a ver qué nos dice Romanos en su capítulo 12, verso 2. Y esta lectura ya la habíamos leído. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, vemos justamente que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nosotros podamos tener una madurez al dejar en control de nuestras emociones por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y ahora les invito a que busquemos en las Sagradas Escrituras, en la primera carta a Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos, Él tiene cuidado de vosotros, Él sabe lo que es mejor. Entonces, hermanos, vamos a seguir luchando porque en esa madurez de cuando nosotros tenemos estas emociones, podamos dejarlas en las manos del Señor. Y dice, la madurez emocional depende de nuestra relación con Dios. Gálatas, carta a los Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 y 23. Y veamos, hermanos, cómo sabiendo que este es la voluntad del Señor, el Señor nos va dando estas herramientas, estos elementos para que nosotros podamos continuar con esa madurez. Y les invito a que lo lean conmigo. Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, mi amado hermano. Y aquí, hermano, vamos a notar que como no hay, y nos dice que no hay ley, hermano, porque justamente esto es a través del Espíritu Santo de Dios, es como nosotros vamos transformando nuestras formas de ser a través del fruto del Espíritu. Y entonces de esta manera nosotros damos evidencia que el Señor Jesucristo está moldeando nuestro carácter y que a través de esto, hermanos, la vida del Señor está en nosotros y esta es la obra que el Señor va haciendo. Por eso tenemos esta madurez, esta salud emocional. Ya vimos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y todo esto a veces, hermanos, pareciera ser contrario de lo que nosotros manejamos con nuestras emociones, porque nos desesperamos, nos airamos, se nos termina la benignidad a veces, ¿no? Ya no tenemos la capacidad de tener compasión por otro ser humano, por otro hermano. Y a veces, sin querer, pues juzgamos las actitudes de nuestros mismos hermanos, del vecino, en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, hermanos, tenemos que comprender que somos hijos de Dios y que a través de este cambio, a través de el poder desarrollar las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu, es como nosotros podemos dar evidencia de esta salud emocional y de que el Señor está con nosotros y de que el Señor está trabajando con nosotros para gloria de su nombre, hermano. Y bueno, esto de la salud emocional implica manejar adecuadamente nuestras emociones. Vamos a ver qué es lo que nos dice Proverbios, el libro de los Proverbios, en su capítulo 25. Verso 28. Capítulo 25, verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué importante, hermano, es que nosotros podamos tener esa madurez espiritual. Aquí la palabra de Dios nos hace una analogía, como ciudad derribada y sin muro, sin nada que los proteja, derrumbada, sin construcción. Es el hombre y su espíritu no tiene rienda. Entonces, hermano, vamos a ver para redarguir. Aquí, hermanos, pues vamos a mencionar un poquito acerca de algunos errores que cometemos. Dice, los hijos de Dios no deben sentir, no podemos estar tristes, ni enojados, ni preocupados. Hay veces, hermanos, que pareciera que es una etiqueta que como hijos de Dios tenemos, que los hijos de Dios no podemos estar ni tristes, ni enojados, ni preocupados. Si bien es cierto, hermanos, el Señor suple todas las cosas y nos da todas las cosas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la respuesta bíblica. La Biblia no dice que no experimentemos emociones, dice que no las dejemos sobre nosotros por demasiado tiempo, pues entonces podemos pecar. Y aparte de pecar, hermanos, mencionábamos que también pues nos trae ciertas dificultades en nuestra salud, en nuestro entorno, hermano, pues como consecuencia de mantenerlas ahí, asirnos de estas emociones. Vamos, le invito a que me acompañe a leer en Efesios, en su capítulo 4, versos del 23 al 26, que nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque seamos porque somos miembros
los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hermanos, esto es verdad. El Señor nos ha dado la capacidad de poder hablar, de poder expresar nuestros sentimientos, lo que nosotros tenemos. Si tenemos alguna duda, pues vamos y preguntamos y tratamos de aclarar estas situaciones. Porque a veces nosotros, hermanos, en este entendido de que nosotros no podemos estar tristes, ni enojados, ni preocupados, pues callamos, hermanos, callamos. Y dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre. Si antes yo me airaba y gritaba, no, hermano, no. Tenemos que sujetar esa emoción. Nos podemos enojar y aquí en el verso 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No esperemos mucho tiempo y seguir con este coraje, con este rencor, sino debemos desecharlo, debemos sacarlo, debemos aclarar las situaciones. Que no pase un día, hermano, con que nosotros continuemos enojados o con alguno de estos sentimientos, porque a la larga, hermano, pues nos va a dañar a nosotros. Y lo malo es que no solo nos daña a nosotros, hermano, sino que tiene repercusión en nuestro entorno, con todos quienes nos rodean. Entonces es importante que reconozcamos que como hijos de Dios sí tenemos estos sentimientos, estas emociones, hermanos, pero también es cierto que a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo podemos controlarlas. Error 2. El desconocimiento bíblico acerca de cómo manejar nuestras emociones provoca que neguemos u ocultemos lo que sentimos, y esto acarrea consecuencias nocivas para la salud espiritual, física, emocional y en todas las áreas de nuestra vida. No tenemos que esconderlos. Lo que sucede es que justamente, bueno, vamos a leer la respuesta bíblica. Dice, Hebreos 12:5, prepare su lectura en el libro de los Hebreos. En su capítulo 12, verso 5, y ahorita lo leemos. ¿Qué es lo que nos dice la respuesta bíblica? Cuando se niega cualquier emoción, trae como resultado que no podamos llevar a Dios lo que sentimos para que de inmediato seamos sanados en su presencia. Si nosotros muchas veces, hermanos, a veces tenemos alguna situación, ya sea de tristeza, de coraje, alguna situación, y vemos a alguien y nos preguntan, ¿cómo estás? Nosotros decimos, bien, bien. Cuando a veces no es cierto, hermanos. No siempre estamos bien, no todo el tiempo estamos bien, a veces tenemos tristezas, preocupaciones por la salud, por la economía, por los hijos, por muchas situaciones, por los padres. Entonces, hermanos, es importante que nosotros no neguemos estas emociones, sino que nosotros podamos expresar qué es lo que está pasando. En el caso cuando conocemos de la palabra de Dios, yo sé que si encuentro a mi hermano y puedo abrir y aperturarme a mencionar qué es lo que está pasando conmigo, yo sé que tendremos ese apoyo, esa respuesta y esa oración mutua y la carga será más ligera, hermano. Por eso no debemos ocultar ninguno de nuestros sentimientos. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprimido por Él. Entonces, hermanos, pues sí es cierto. Hay veces que podemos estar tristes por algunas situaciones que pasan de nuestra vida, pero el Señor, hermano, si es por parte del Señor que estamos pasando una cuestión, yo sé que de momento es difícil alegrarnos en esas situaciones, pero nos alegramos, hermanos, porque el Señor al que ama, disciplina. Y no podemos esconder nuestras emociones, hermanos. No es bueno que las escondamos, sino que así las llevamos
al Señor y el Señor nos ayuda en todo momento, en todo lo que nosotros le podamos decir, el Señor ahí nos va a ayudar para corregir. Dios desea que seamos comprensivos con quienes nos rodean. Romanos 12:15, vamos a buscarlo, hermano. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 15, donde nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y aquí, hermanos, vea qué maravilloso. Dios desea que seamos comprensivos. Nosotros en algún momento de nuestra vida, cada uno, yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros, en algún momento hemos sentido alguna de estas emociones. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos estar con esta comprensión hacia nuestros hermanos, con esa comprensión hacia quien nos expresa que tiene alguna situación. Y se gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Que podamos tener, hermanos, ese fervor unos con otros, que así también nos lo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque a veces, hermanos, justamente cuando algunos de nosotros o de nuestros hermanos se sienten en una situación complicada, piensa que va a ser criticado, juzgado, pero no. Aquí nos decía Romanos que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, hermano. Seamos compasivos como nuestro Señor Jesucristo. Así, cuando nosotros nos encontremos en una situación así, también lo serán con nosotros, hermano. Para instruir, Dios nos dio las emociones por una función adaptativa en las diferentes experiencias que vamos enfrentando en la vida. Estas emociones, hermanos, también nos traen conocimiento. Si algún acto de mi vida me trae enojo, vergüenza, es justamente para que yo no pueda replicarlas. Es para que nosotros nos vayamos adaptando a nuestros entornos. Nos formó con la capacidad de experimentar diferentes estados de ánimo que nos permitirán sobrevivir en el mundo donde nos tocó vivir. Mencionábamos acerca del desarrollo integral, hermano. Entonces, estas emociones, pues, nos ayudan a podernos integrar en todas las áreas en este mundo, en la social, en la biológica, que es cuidado de nuestro cuerpo, hermanos, en todo esto. La madurez emocional no se da automáticamente en nuestras vidas. Hermanos, esto de la madurez emocional, nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que porque ya lo acepté, todas las áreas de mi vida van a ser integrales y se van a unificar y todo va a ser bello y hermoso. Porque nosotros, hermanos, tenemos una vida y les comentaba, hay una cosmovisión que nos hace ver la vida de formas diferentes. Lo que a mí me puede causar mucha tristeza, a otro hermano no le causa nada de tristeza, ¿no? Lo que a un hermano le puede causar ansiedad, a mí no me puede causar ansiedad. Entonces, todos somos diferentes, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tomamos la encomienda de tomar estas emociones y de trabajar con ellas. Tal es el caso que las reconocimos, las ubicamos, las ponemos a los pies del Señor diciéndole, Señor, aquí están mis emociones, tómalas tú. Un carácter templado y dirigido por el Espíritu Santo da evidencia del poder transformador de Jesucristo y le permite al Hijo de Dios ser fructífero y servir en su servicio al Rey. Hermanos, cuando nosotros tenemos esta madurez, usted y yo sabemos que como iglesia, pues trabajamos con más hermanos, trabajamos con iglesia. Entonces, al permitir que el Espíritu de Dios sea quien dirija nuestro carácter,
pues vamos a tener un servicio fructífero para el Señor, porque vamos a trabajar con muchas personas, con muchas almas que conocen y con otras que no conocen de la palabra de Dios. Entonces vemos la importancia de tener nuestras emociones sanas. Las emociones son partes inherentes e inseparables del ser humano. Manejadas correctamente, los estados anímicos le ponen sabor y color a nuestra existencia, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Filipenses 4:4. Y Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver que todo esto de las emociones es lo que nos hace a nosotros como seres humanos. Y dentro de esto que nosotros vamos viviendo tenemos diferentes concepciones de lo que es la tristeza, el enojo, la ira, la depresión, y nos afecta de formas diferentes. Lo importante, hermano, es que el Señor nos ha dado armas, nos ha enseñado que a través del desarrollar el fruto del Espíritu, nosotros podemos tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que podamos anunciarle al mundo quién es Cristo, cómo maneja nuestras emociones. Y en esta madurez emocional, hermanos, uno, identifico que tengo emociones. Dos, no las oculto. Tres, no callo, lo hablo. Si hay algo que tengo que hablar, lo hablo, lo trabajo, se la dejo en las manos del Señor y el Señor hará todas las cosas. Entonces, hermanos, es momento de que nosotros empecemos a ver qué emociones son las que están en estos momentos de tensión, de desesperación, de enfermedad, de cuestiones económicas, que nosotros empecemos a trabajar con estas emociones, que veamos cuáles son las que nos están afectando, cómo nos están afectando, en qué momentos se producen para que podamos trabajar con ellas, para que al nuestro regresar e incorporarnos a nuestras actividades en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, hermanos, el nombre de nuestro Señor sea altamente glorificado. Que no seamos personas que nos dejamos llevar por nuestras emociones, sino que podamos dar testimonio que somos personas que nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, que nos dejamos guiar por Él, por su amor y por su gracia, hermanos. Y pues bueno, hermanos, vamos a continuar con la alabanza a nuestro Dios y pongamos muy en cuenta esto de la madurez emocional, hermanos, para que nosotros podamos ponerlo por práctica y en las manos del Señor poner todas nuestras emociones para edificación de su iglesia y gloria de su nombre. Hermanos, muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte y fraterno abrazo a todos y cada uno de ustedes y a las personas que nos escuchan. Les amamos en el amor del Señor. La paz de Dios.